Había algo en el mar que siempre la había llamado, no con la violencia de una tormenta, ni con la urgencia de las olas, sino con la constancia silenciosa del vaivén que calma. Claudia lo descubrió muy temprano, en esas vacaciones de infancia, cuando su padre alquilaba una casita frente a la costa y ella pasaba horas sentada en las rocas viendo cómo los botes volvían al atardecer cargados de historias y sal. Ahora, adulta y con la vida cosida por otras urgencias, regresaba al mismo lugar por primera vez en 20 años. No porque necesitara descanso, aunque lo necesitaba, sino porque algo dentro de ella pedía respirar de nuevo ese aire salado y áspero que recordaba mejor que a sí misma. Su trabajo como terapeuta la había dejado exhausta, no por el peso de los demás, sino por el abandono de lo propio. Por eso alquiló una pequeña cabaña al borde del puerto, donde las noches olían a anís y a cuerda mojada, y los días eran lentos, sin horarios. Fue allí donde lo vio por primera vez. Él estaba en el muelle, de pie junto a un barco de madera envejecida por el tiempo, con la piel curtida por el sol y las manos fuertes de quien ha peleado con el viento. Se llamaba Eusebio. Tenía 70 años y unos ojos que no se correspondían con su edad. Eran azules como el fondo de una botella rota, brillantes, desafiantes, serenos. Nadie se atrevía a decirle viejo. Él mismo parecía no cargar con el paso del tiempo como los demás. Más bien, lo usaba como abrigo. Claudia lo observó desde la distancia varios días antes de acercarse. Lo veía salir cada mañana al amanecer y regresar antes del mediodía, siempre solo, siempre en silencio. Había algo en la forma en que movía las manos al asegurar los nudos o al revisar las redes que le hablaba sin palabras. Era una coreografía aprendida por años, un ritmo interno que parecía vivir más allá del cuerpo. Una mañana, cuando el sol apenas se estiraba sobre el mar, Claudia se acercó al muelle. Caminó despacio, sintiendo cómo las tablas crujían bajo sus pasos. Llevaba un vestido ligero y el cabello aún húmedo por la ducha. Eusebio la vio venir sin sorpresa. La saludó con un leve gesto de la cabeza, como si supiera que ella vendría eventualmente. ¿Es tuyo el barco?, preguntó ella sin muchas vueltas. Mío y del mar, respondió él con una voz grave, pausada, como si cada palabra le costara trabajo y placer a la vez. ¿Te interesa? Claudia sonrió, desviando la mirada. Siempre me ha intrigado lo que ocurre ahí fuera, en el horizonte, más allá del ruido. Aquí no hay ruido, dijo él observándola como quien reconoce algo familiar, solo el que llevamos dentro. Se hizo un silencio que ninguno intentó llenar, hasta que Eusebio, con un leve giro de la cabeza, señaló la escalerilla que llevaba al interior del barco. Sube si quieres, no prometo nada más que sal y silencio. Y ella subió. El interior del barco era modesto, funcional, pero impregnado de una calidez inesperada. Había fotografías en blanco y negro clavadas en la madera, una manta de lana doblada con cuidado sobre un banco y un termo viejo junto a un cuaderno de tapa dura. Claudia se sentó en el banco de popa, sintiendo cómo el leve vaivén del casco le recorría la espina dorsal. Nunca he estado sola en un barco, dijo, más para sí misma. Eusebio no respondió de inmediato, solo se agachó para revisar algo en el motor y al incorporarse sus ojos se encontraron con los de ella. No se está solo si se respira acompañado. La frase flotó entre ellos como una red lanzada al agua. Claudia sintió que su pecho se llenaba de un aire distinto, más denso, más vivo. Eusebio le ofreció un café que sacó de su termo y cuando sus dedos se rozaron al pasarse la taza, hubo una descarga suave, apenas perceptible, pero suficiente para que ambos apartaran la mirada un segundo más tarde de lo necesario. Las horas pasaron entre relatos fragmentados. Ella le habló de su trabajo, de su agotamiento,
de la sensación de que algo en su vida se había marchitado sin darse cuenta. Él le contó sobre sus años en el mar, sobre cómo había amado una sola vez y cómo esa mujer, mucho antes, le enseñó que el deseo también puede oler a madera húmeda y a promesas no cumplidas. El sol estaba en lo alto cuando el barco regresó al muelle. Claudia bajó con el cuerpo más ligero, pero los sentidos más despiertos. «Gracias», dijo antes de alejarse. Eusebio no respondió, solo se quedó de pie junto a su barca, viendo cómo se alejaba con la lentitud de quien espera que algo regrese, y regresó, al día siguiente, y al otro, y luego cada mañana, a la misma hora, con el mismo vestido o uno distinto, con el cabello suelto o recogido, pero siempre con esa mezcla de curiosidad y espera, y él siempre la recibió, no con entusiasmo, sino con la calma serena de quien no pregunta pero intuye. Las conversaciones se volvieron más íntimas, las pausas más prolongadas, las miradas más densas. A veces no hablaban, solo compartían el mar, los sonidos, los silencios. Una tarde, mientras navegaban más lejos de lo habitual, el viento se levantó con fuerza. Claudia se sujetó al borde del barco, riendo, el cabello alborotado por la brisa, la piel erizada. Eusebio la miró con una intensidad que no había mostrado antes, y sin pensarlo se acercó. Le acomodó un mechón de cabello tras la oreja, y sus dedos rozaron la mejilla con un cuidado que le quemó la piel. Ella lo miró a los ojos, y por primera vez supo que no era una niña frente a un viejo marinero, sino una mujer frente a un hombre que la había visto más de lo que ella misma sabía. El aire entre ellos se volvió más espeso, más lento, como si el tiempo se recogiera, conteniendo la respiración. Las palabras ya no eran necesarias. Bastaban los cuerpos, los gestos, esa quietud cargada de electricidad que se sentía como una tormenta a punto de estallar. Y aún así, ninguno cruzó el umbral. Todavía no. Las noches en la costa eran distintas desde que comenzó a subir a ese barco. Claudia solía dormirse con dificultad en la cabaña, entre libros que no le decían nada y tazas de té medio frías, pero ahora el cuerpo le pesaba de otra forma. Sentía el mar aún meciéndola incluso en tierra firme, y sobre todo sentía algo más, el eco de una cercanía que no se nombraba, pero que cada día tomaba forma en miradas que se prolongaban hasta volverse caricia. Eusebio era un misterio que no se ofrecía, pero tampoco se escondía. Cada palabra suya era medida, no por cautela, sino por una conciencia absoluta del valor del silencio. Claudia, que tantas veces había guiado a otros a través de sus emociones, se encontraba a sí misma perdida en las suyas, como si caminaran sobre la cuerda floja de una tensión dulce e insostenible. Una mañana llegó más temprano de lo habitual. El puerto aún dormía, los barcos balanceándose con pereza y el cielo cubierto de nubes bajas. Encontró a Eusebio sentado en el borde del muelle, con un cigarro apenas encendido entre los dedos. No dijo nada cuando la vio, pero le hizo un gesto leve con la cabeza para que se sentara junto a él. Claudia obedeció, sintiendo cómo el aire frío le cortaba la piel a través del suéter fino. Estaban muy cerca, tanto que podía oler el tabaco húmedo en su aliento, mezclado con sal y algo más profundo, como madera vieja y tiempo. El silencio entre ellos era espeso, no incómodo, un silencio que lo decía todo. «Hoy hay poca pesca», dijo él con la mirada perdida en el horizonte. «No me importa», respondió ella, «no vengo por los peces». Eusebio giró el rostro. Sus ojos la recorrieron con una lentitud que erizó cada fibra de su cuerpo. No había lujuria en su mirada, pero sí una intensidad que le encendió las mejillas. «Lo sé», dijo simplemente. «Por eso sigues viniendo». El día transcurrió lento, el mar plácido. En un momento, mientras ella enrollaba con torpeza una cuerda, sus dedos se cruzaron con los de él. Fue un año fugaz, pero cargado de electricidad.
Claudia sintió cómo la piel se le encendía desde ese punto de contacto, como si algo invisible se hubiera encendido. Más tarde, cuando el sol comenzaba a caer, Eusebio le ofreció su chaqueta. Ella dudó, pero al ponérsela sintió el calor de su cuerpo atrapado en la tela gruesa, un calor que no era solo físico, sino una especie de refugio. Se sentaron uno junto al otro, viendo cómo el cielo se teñía de cobre. El brazo de él rozaba su hombro apenas, pero suficiente para que cada parte de su cuerpo entrara en alerta. ¿Alguna vez has sentido que el deseo no tiene edad?, preguntó ella en voz baja, sin mirarlo. Eusebio no respondió enseguida. Respiró hondo, como quien se prepara para desenterrar una verdad antigua. El deseo verdadero no entiende de relojes, solo necesita espacio para crecer. El tono de su voz era más grave, más lento. Claudia giró la cabeza, sus rostros quedaron muy cerca. Podía ver las arrugas en sus ojos, la piel marcada por el tiempo y el sol, pero también la calma profunda que le ofrecía sin exigir nada. Y en ese instante entendió que la atracción no era solo corporal, era una conexión silenciosa, subterránea, inevitable. Cuando se bajaron del barco esa tarde, Eusebio le tocó la espalda al despedirse. Fue apenas un gesto, una presión ligera de su mano sobre el centro de su cuerpo, pero Claudia lo sintió como una descarga que le recorrió toda la columna. Se marchó sin volverse, con el pulso acelerado y los labios entreabiertos, como si el viento le hubiera robado una parte del aliento. Esa noche no pudo dormir. Se desvistió con lentitud, como si el recuerdo de su roce aún estuviera sobre la piel. Se acostó desnuda, deseando que el mar arrullara sus pensamientos, pero lo único que la visitó fue el calor contenido de una caricia que no ocurrió, de un beso que aún no había nacido. Se llevó los dedos al pecho, justo donde su corazón latía más rápido, y pensó en sus ojos, en su silencio, en cómo su sola presencia la desarmaba sin tocarla. Y al día siguiente volvió, pero no al amanecer, como otras veces. Llegó al atardecer, cuando ya la luz se doblaba y el viento traía consigo la promesa de lluvia. Lo encontró ordenando redes, con las mangas arremangadas y el torso tenso bajo la camisa abierta. Su piel tenía ese tono dorado de quienes han hecho las paces con el sol. «Pensé que no vendrías hoy», dijo él sin levantar la vista. «Pensé que sí», respondió ella. Subió al barco sin esperar invitación. Se sentó en el banco de siempre, observando cómo él trabajaba. Cada gesto suyo era un poema sin palabras. Eusebio levantó la vista una sola vez, y bastó. Hubo un momento en que el tiempo se detuvo. Él dejó caer la red. Se acercó. Ella no se movió. «Claudia», dijo por primera vez su nombre saliendo de sus labios. «No sé qué haces aquí cada día, pero me gusta». «Busco algo que no tiene forma», respondió ella. «Pero lo siento cuando estoy cerca de ti». Y entonces, sin tocarla aún, sin rozarla siquiera, se inclinó apenas. Sus rostros quedaron a escasos centímetros. El aire entre ambos se volvió cálido. Su respiración era lenta, compartida. Claudia sentía el temblor debajo de su piel, una agitación dulce como una danza contenida. Eusebio alzó una mano y con la yema de sus dedos le rozó la mejilla. Un roce lento, casi ceremonial, que le hizo cerrar los ojos. Luego bajó la mano por su cuello, muy despacio, hasta el hueco entre su clavícula y el inicio de su pecho, donde dejó descansar su palma abierta, como si pudiera leer ahí su verdad. Claudia abrió los ojos y supo que todo cambiaría, que ya estaba cambiando, pero todavía no se besaron, aún no. El día siguiente amaneció cubierto por una neblina espesa, como si el mar hubiese decidido esconderse por unas horas. Desde su cabaña, Claudia observó cómo la humedad cubría los cristales de la ventana y un silencio lento se instalaba entre las casas adormecidas. No se apresuró a salir. Se vistió con calma, eligiendo una blusa blanca que caía suave sobre los hombros
y una falda ligera que se movía al ritmo de su respiración. Algo en su interior la llamaba hacia el muelle, como si la niebla no fuera obstáculo, sino invitación. Cuando llegó, Eusebio ya estaba allí, como siempre, de pie, apoyado contra el costado de su barco, con los brazos cruzados y la mirada perdida en la bruma. La chaqueta de lana oscura le cubría los hombros y un gorro de marinero le protegía del aire húmedo. No dijo nada cuando la vio, pero sus ojos se iluminaron con ese brillo callado que Claudia había aprendido a leer. Ella subió al barco sin hablar. Se sentó en su lugar habitual y lo observó mientras él revisaba las cuerdas. Cada gesto suyo parecía amplificado por el silencio, como si incluso el crujir de la madera respondiera a sus movimientos. Eusebio se acercó después de unos minutos y le ofreció un termo. Ella bebió del café amargo y caliente, sintiendo cómo el calor le descendía hasta el estómago. Sus dedos se rozaron otra vez. Esta vez ninguno los retiró de inmediato. «Hoy no saldremos muy lejos», dijo él. «El mar está quieto, pero escondido». «No importa dónde vayamos», respondió Claudia. «Mientras sea contigo». Él la miró entonces con una intensidad que le recorrió la piel. El silencio entre ellos vibraba. Ya no era incómodo, ni nuevo. Era una cuerda tensa, lista para romperse. El barco se deslizó por la superficie densa del agua. No había sol, pero la luz gris daba a todo un aire de intimidad, como si el mundo entero estuviera suspendido solo para ellos. Claudia se sentó en la proa, con las piernas cruzadas y los brazos sobre las rodillas, dejando que la brisa le despeinara el cabello. Eusebio se acercó por detrás y colocó una manta sobre sus hombros sin decir nada, pero sus manos quedaron ahí, apoyadas apenas sobre ella, sintiendo el calor que pasaba a través de la tela. «No suelo llevar gente en este barco», dijo al fin, «y menos a mujeres». «No soy cualquier mujer», dijo ella con voz baja, como un susurro que se ofrece. «No, no lo eres», replicó él, y se sentó a su lado sin alejarse. El vaivén del agua los mecía con dulzura. Claudia sintió cómo su cuerpo comenzaba a inclinarse levemente hacia el de él, como si fuera el mar quien dictara la distancia justa. Eusebio no se movió, pero su brazo la rodeó con naturalidad, como si el espacio entre ambos hubiera dejado de existir. Ella apoyó la cabeza en su hombro. El calor que emanaba de su cuerpo la atravesó. No solo un calor físico, sino una calma profunda, una fuerza que la hacía sentirse, por primera vez en mucho tiempo, a salvo. Cerró los ojos un instante y cuando los abrió, se encontró con los de él fijos en su rostro. «¿Qué ves en mí?», preguntó él, sin rodeos. «No lo sé del todo», respondió ella, «pero lo que siento me arde en la piel». Y él, sin decir una palabra, alzó una mano y le tocó el mentón. Lo sostuvo con suavidad, guiando su rostro hacia el suyo. Sus bocas quedaron a centímetros. La respiración de ambos se mezclaba, cálida, cada vez más agitada. Claudia sentía cómo su pecho subía y bajaba, cómo la piel se erizaba en cada parte donde la miraba, donde la tocaba. Su pulso era un tambor sordo, golpeando sin ritmo en las muñecas, en el cuello, entre las piernas. Eusebio inclinó su cabeza, pero no la besó. Solo rozó sus labios con los de ella, apenas. Una caricia leve, como una promesa no dicha. Claudia sintió una corriente tibia descenderle por la espalda. Su cuerpo entero reaccionó, y el deseo se le instaló en el pecho, en la garganta, en la piel. Se quedaron así, los labios apenas tocándose, las manos sobre las rodillas, los cuerpos rígidos de emoción contenida. Fue Claudia quien se alejó primero, sin romper el contacto visual. «Me estás enloqueciendo», susurró. «No pretendo nada», respondió él, «pero tampoco lo detengo». La vuelta al puerto fue en silencio. Ella se sentó de nuevo en popa, mirando el agua, los reflejos grises, la estela suave que dejaban.
Sentía aún sus labios en la piel, su aliento tibio flotando entre los mechones de su cabello. Todo en su cuerpo era alerta, conciencia, deseo que crecía sin nombre. Esa noche, mientras se desvestía, pensó en él, en su espalda amplia, en sus manos fuertes, en la forma en que la sostenía sin apretar. Se tumbó en la cama y cerró los ojos. No necesitaba tocarse para sentirlo. Bastaba con recordar cómo había temblado su estómago cuando él le rozó los labios, cómo sus piernas se habían tensado bajo la manta, cómo su pecho había dolido de tanto contener el suspiro. Estaba atrapada, pero no quería escapar. El siguiente encuentro fue distinto, más denso, más lento. Fue él quien fue a buscarla. Tocó suavemente la puerta de su cabaña una tarde en que la lluvia golpeaba con furia. Claudia abrió descalza, con el cabello suelto y una taza de té en la mano. Él no dijo nada, solo la miró, y en esa mirada ella entendió que algo estaba a punto de suceder. ¿Quieres entrar?, preguntó ella. Él asintió, y cuando entró la distancia entre ambos se volvió insostenible. La puerta se cerró con un leve chasquido tras él, y la lluvia siguió repicando en el tejado como un murmullo persistente. Claudia dejó la taza sobre la mesa sin apartar los ojos de Eusebio, que se mantenía de pie, mojado por la tormenta, con la chaqueta colgando pesadamente de sus hombros. El aire dentro de la cabaña era cálido, impregnado con el olor de hojas secas, madera húmeda y algo que aún no tenía nombre, una tensión espesa, cargada de una electricidad que hacía vibrar las paredes. «¿Puedes quitarte eso?», dijo ella, señalando la chaqueta. Él asintió y la colgó junto a la puerta. Sus movimientos eran lentos, cuidadosos, como si se adentrara en un territorio sagrado. La camisa, también húmeda, se le pegaba al torso, marcando las líneas de un cuerpo curtido por el tiempo y el mar. Claudia se acercó con una toalla en las manos, pero al tenderla sus dedos tocaron los de él, quedándose ahí, enredados unos segundos más de lo necesario. Eusebio la miró entonces con una intensidad callada, profunda, y el mundo pareció estrecharse alrededor de ellos. Ella no se apartó. Sentía su aliento mezclarse con el suyo, su calor traspasar la distancia. Sus pechos se movían acompasados, respondiendo a un ritmo que no era el suyo, sino del deseo contenido. Entonces él alzó una mano, lentamente, y le apartó un mechón de cabello mojado de la mejilla. El gesto fue tan leve, tan íntimo, que a Claudia le dolió el pecho. «No sé en qué momento me volviste necesaria», dijo él, apenas un murmullo. «Desde el primero», respondió ella sin dudar, y luego, sin más palabras, se besaron. No fue un beso impulsivo ni torpe, sino lento, reverente. Sus labios se encontraron con una suavidad que hizo temblar a Claudia desde la raíz del cuello hasta las piernas. El calor que había sentido tantas veces en su proximidad se volvió incendio al contacto real. El mundo desapareció detrás de la piel, y en ese beso estaba todo: la espera, la contención, el asombro. Se abrazaron como si fueran dos notas musicales encontrándose al fin en una melodía inevitable. Eusebio la tomó de la cintura, despacio, y ella sintió cómo su cuerpo reaccionaba con una avidez inesperada. No era la pasión desbocada de una juventud apresurada, sino un hambre madura, profunda, que pedía tiempo y entrega. Se miraron con los labios entreabiertos, jadeantes, como si hubiesen emergido de un lugar sin aire. Claudia le tomó la mano y lo guió hacia el sillón junto al ventanal. Afuera la lluvia seguía cayendo, dibujando hilos sobre los cristales empañados. Se sentaron, enfrentados, con las piernas rozándose, las manos enlazadas en el regazo. Él le acariciaba los nudillos con el pulgar, y cada movimiento encendía pequeñas tormentas en su interior. Había una calma densa entre ellos, la antesala de algo más grande. «No creí que esto pudiera pasarme a esta edad», dijo él con voz ronca. «Ni yo», susurró ella, «pero pasó».
Se inclinaron otra vez y sus bocas volvieron a encontrarse. Esta vez el beso fue más profundo, más hambriento. Claudia se aferró a su cuello, sintiendo cómo sus cuerpos se buscaban a través de la ropa, como cada roce era una promesa contenida. Las manos de él, firmes pero suaves, descendieron por su espalda con una lentitud que la hizo cerrar los ojos. Ella se arqueó sin querer, buscando más de ese contacto. Sentía su aliento tibio en la piel, su pecho duro contra el suyo, la forma en que el deseo se tejía en los silencios entre beso y beso. No se desnudaron, no aún. Era como si sus cuerpos supieran que el tiempo debía estirarse, alargarse, que lo más urgente no era el desenlace, sino cada segundo que los conducía hasta él. Claudia sintió los dedos de Eusebio enredarse en su cabello, su frente pegada a la suya, las palabras que no necesitaban decirse porque el cuerpo las gritaba a través del temblor, del sudor, del gemido apenas contenido. «No quiero que esto se acabe», dijo ella. «Tampoco yo», respondió él. «Pero no quiero apresarlo, quiero saborearlo», y así lo hicieron. El resto de la tarde se deslizó entre caricias que hablaban más que 1000 frases, entre pausas que ardían más que los toques. Se sentaron juntos, abrazados, viendo cómo la noche caía tras la lluvia. Sus cuerpos se entrelazaban como ramas suaves en una corriente cálida, sin apuro. Las manos de él recorrían su piel por encima de la blusa, dibujando rutas invisibles que Claudia sentía como fuego, y cuando ella se atrevía a rozarle el pecho, notaba cómo se tensaba, cómo su respiración se agitaba, cómo cada gesto suyo era una confesión muda. Eusebio le besó la sien, la línea de la mandíbula, el hueco de la garganta, y con cada beso la piel de Claudia se convertía en un mapa de estremecimientos. Ella sentía que ya no le pertenecía a sí misma. Su cuerpo respondía solo a él, a su cercanía, a la cadencia grave de su voz, a la forma en que la tocaba, como si cada parte de ella mereciera ser descubierta. La noche llegó, y con ella el silencio absoluto. Se quedaron dormidos en el sillón, abrazados, con la manta sobre sus cuerpos y el aroma compartido entre los pliegues de la ropa. Y Claudia supo que ya no había vuelta atrás. Había cruzado un umbral del que no quería regresar. La mañana los encontró aún enredados en el sillón, con los cuerpos tibios por la cercanía y el aliento compartido. A través del ventanal, el sol tímido rompía la bruma del amanecer, proyectando haces de luz que parecían danzar sobre la piel desnuda de sus rostros. Claudia abrió los ojos y no se movió. Observó el perfil de Eusebio, sereno, con los labios entreabiertos y las pestañas temblando apenas. Su pecho subía y bajaba con lentitud, como si el tiempo no tuviera prisa de alcanzarlos. Ella apoyó la mano en su pecho, sintiendo el ritmo firme de su corazón. Era un latido profundo, pausado, que le hablaba más de él que cualquier palabra. Entonces él abrió los ojos y la miró, y en su mirada no había sorpresa ni incomodidad, solo una calma honda, de quien ya sabe que pertenece. «Buenos días», dijo él, con voz ronca y acariciándole la mejilla. «Buenos días», respondió ella sonriendo con una dulzura apenas temblorosa. Desayunaron en silencio, compartiendo pan caliente, frutas y café, con las piernas rozándose bajo la mesa como si fueran adolescentes en su primer secreto. Ninguno nombró lo que había sucedido la noche anterior, no porque lo negaran, sino porque era demasiado sagrado para envolverlo en palabras. Después, Eusebio le ofreció volver al mar. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo mientras alzaba el anzuelo y revisaba los remos. Claudia no preguntó qué, solo lo siguió. El día estaba despejado y el agua calmada como un espejo. El barco avanzaba despacio, casi flotando, y el silencio era cómplice, no barrera. Ella se sentó cerca de él, los dedos sobre el borde de madera, sintiendo el frescor salino en la piel.
Sus cuerpos no se tocaban, pero la electricidad seguía ahí, vibrando en el espacio que los separaba. Navegaron durante 1 hora. Luego él señaló una pequeña cala escondida entre rocas, una lengua de arena blanca bordeada por árboles que se inclinaban hacia el agua. Claudia se quedó sin aliento. «Aquí venía cuando quería pensar», dijo él. «Pero desde que te conocí no he dejado de traerte conmigo en la cabeza. Hoy quise traerte de verdad». Ella no supo qué decir. Descendió del barco y pisó la arena con lentitud. El agua le lamía los tobillos, tibia, envolvente. Eusebio se quedó observándola desde la proa, como si quisiera memorizar cada movimiento suyo. Luego bajó también, y caminaron sin hablar hasta la sombra de un árbol. Se sentaron juntos, hombro con hombro. El calor del sol caía sobre sus rostros y el rumor del mar los envolvía como una canción sin letra. Eusebio tomó su mano y la besó, con los labios apenas rozándola. Claudia se estremeció. «¿Qué vamos a hacer con esto?», preguntó ella. Él se quedó callado. Luego le acarició la mejilla y habló despacio. «Yo no te voy a pedir promesas, ni tú a mí. Pero si me dejas, quiero que esto nos lleve donde tenga que llevarnos, sin miedo». Ella asintió. Y entonces lo besó. No fue un beso contenido ni tímido, fue un beso lleno de verdad, de entrega. Claudia sintió que su cuerpo se abría como una flor bajo la luz. Eusebio la envolvió con sus brazos y juntos se tumbaron sobre la arena. El mundo pareció alejarse. Solo quedaron sus respiraciones, sus cuerpos alineándose, el calor creciendo entre ellos con lentitud reverente. Las caricias fueron suaves al inicio, pero pronto se tornaron urgentes, hambrientas. Los dedos de él recorrieron su piel como si la dibujaran por primera vez. Claudia jadeaba contra su cuello, sintiendo cada parte de sí misma despertar bajo sus manos. Su cuerpo se arqueó para encontrarlo, para permitirle entrar en ella como si el deseo fuera marea y ambos, dos costas listas para fundirse. No hubo palabras, solo suspiros, miradas que se alargaban como hilos de fuego, gemidos ahogados en el hueco del hombro. Fue un encuentro de cuerpos, sí, pero también de memorias, de años perdidos, de todo lo que no habían sabido que deseaban. Cuando el clímax los alcanzó, lo hizo como una ola que los arrasó sin violencia, con un temblor largo que los dejó sin fuerza, sin palabras, solo con el pecho henchido de algo parecido a la gratitud. Después, ella se acurrucó contra él, la arena pegada a su piel, el mar besándoles los pies. Eusebio le acariciaba el cabello en silencio, con la misma ternura con que uno acaricia la última página de un libro que no quiere terminar. «¿Qué somos ahora?», preguntó ella con los ojos cerrados. «Lo que tú quieras que seamos», respondió él. Claudia sonrió y por primera vez en años no sintió miedo del futuro. Volvieron a la cabaña al caer la tarde, de la mano. El mundo seguía allí, las casas, las sombras, las rutinas, pero algo en ellos había cambiado. Un lazo invisible los unía, uno tejido no por la necesidad, sino por la elección consciente de encontrarse. En los días siguientes compartieron más que caricias. Compartieron silencios, comidas, paseos bajo la lluvia. Se escucharon, se miraron, se entendieron. Y aunque sabían que el tiempo era finito, que los años no perdonan, también sabían que lo que habían construido en esas jornadas juntos, ese fuego lento, ese amor sereno y desbordante, era real y suficiente. El mar los siguió llamando, y cada vez que subían al barco, ella lo miraba con el mismo asombro, como si lo viera por primera vez, como si lo amara desde siempre,